Continuamos compartiendo la mañana del 11. En los últimos tiempos hemos escuchado hablar reiteradamente, una y otra vez, de la inconstitucionalidad en las leyes. Hablamos del Código del Proceso Penal, hablamos de una de las tantas leyes que conforman la Constitución de la República, recursos de inconstitucionalidad que permiten o que derivan en suspensión de juicios, como pasó el caso más reciente, ayer lo hablamos con el jefe de policía, con el caso del Buñuelo, este reconocido delincuente de San Carlos, cuya defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad de alguno de los códigos del proceso penal y el juez debió dejar en libertad al Buñuelo, en tanto la Suprema Corte resuelve sobre ese recurso presentado por la defensa. Es decir, las leyes y sus constitucionalidades o inconstitucionalidades. Ese es el kit de la cuestión y para eso estamos con un experto, el doctor Mateo Fabra, abogado penalista, que, bueno, de alguna manera va a tratar de echar un poco de luz sobre este tema para que tratemos de comprenderlo. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Bien. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Se trata de lo que dice o no dice la Constitución simplemente? Antes de entrar al tema de la Constitución, no soy experto. Bueno. Para nuestra televidencia, sos un abogado penalista reconocido, sos un profesional. Experto es un constitucionalista dedicado al estudio de la Constitución. Bien. Cosa que en mi caso no ocurre. Editámelo de experto, sacámelo. Acá tenemos una situación que se plantea con el tema de la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Además de una palabra muy difícil de pronunciar. Muy larga, ¿no? A muchos, viste, les cuesta. A veces nos cuesta la pronunciación, pero en definitiva es una cosa muy sencilla, es muy fácil de entender. La inconstitucionalidad de una ley es que esa ley no se ajusta a la Constitución. Esa ley o alguno de los artículos que componen esa ley va contra lo que dice la Constitución, ¿verdad? Eso es, en términos generales, la definición de inconstitucionalidad. Es inconstitucional porque se opone o contradice lo que establece la Constitución. Eso es una ley inconstitucional. Ahora, uno pregunta o se pregunta, ¿cómo puede ser que haya leyes inconstitucionales desde el momento en que las leyes son las que vota el Parlamento? ¿Y el Parlamento no sabe que esa ley que está votando de pronto es inconstitucional? Sí, lo sabe. Lo saben perfectamente. Mi criterio es, a veces lo hacen por ignorantes, otras veces lo hacen por incapaces que son, otras veces lo hacen, en la mayoría de los casos, contrariando sus propios principios y sus propios criterios y su conocimiento jurídico y legal, porque conocen perfectamente que eso es inconstitucional, pero respondiendo a la famosa disciplina partidaria. Disciplina partidaria. Vino alguien de arriba y le dijo, tiene que votar tal cosa, y todos como unos imbéciles levantan la mano y dicen, votamos. Imbéciles, incapaces, ignorantes. Sí, estás hablando del Parlamento. Sí, de los señores legisladores de nuestro país. No me queda otra alternativa que pensar así, porque, a ver, si del Parlamento salen leyes inconstitucionales, si en el Código Penal tenemos artículos inconstitucionales, como ya lo hemos hablado, el 162, y hace años que está inserto en el Código Penal un artículo inconstitucional ¿El y 162 no lo sacan, el de abuso de funciones? Sí. A ver, no me queda otra cosa que pensar. La ingenuidad de una persona llega hasta cierto punto. A rozar la estupidez ya. Llega hasta cierto punto. Uno no puede ser, al final terminas siendo tú un tarado que crees en las estupideces que dices. No, muchachos. Hay razones de fondo que yo no voy a analizar ahora, hay razones políticas, ¿no?, que lo llevan a legislar cualquier mamarracho y cualquier estupidez. Yo lo he reiterado un montón de veces, legislativamente somos una vergüenza. Tenemos un conjunto de leyes muy bonitas, teóricamente impecables, son perfectas como para ser ejemplo en cualquier país del mundo, que llevadas a la realidad, al día a día, son inaplicables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, y no es porque yo lo diga, es porque la realidad me demuestra eso? ¿Por qué? El recurso de inconstitucionalidad, que ahora voy a detallarlo con un poco más de profundidad,
es una acción, ¿tá?, que se realiza ante la Suprema Corte de Justicia, que en definitiva es la única que tiene potestades de determinar si una ley es inconstitucional o no, es la Suprema Corte exclusivamente, y se interpone ese incidente, ese recurso de inconstitucionalidad, para que la Corte declare si esa ley es constitucional o no. ¿Cuándo se hace esto? Cuando una ley contradice la Constitución. Y yo te explico. Al día de hoy tenemos en la Suprema Corte de Justicia 10 casos de recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el nuevo Código de Proceso Penal. 10. Han habido recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte por la ley, o sea, contra la ley 11.029, que es la que crea el Instituto Nacional de Colonización, contra la 18.846, unos préstamos del Banco Hipotecario, contra 2 leyes de presupuesto por gravar las demandas de ejecución por créditos, la 17.829, retención sobre sueldos y jubilaciones, una ley de libertad sindical, que es la 17.940, también se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Contra la 18.572, que es la ley de abreviación de los juicios laborales, hay cientos de recursos de inconstitucionalidad. Contra la situación de Pluna, aquella que creó el fideicomiso Pluna, no sé qué cosa, también hay varios recursos de inconstitucionalidad. Y contra la ley de faltas hay cientos de recursos. Todas leyes impugnadas, emanadas del Parlamento, ya nacidas de manera reñida con la Constitución. Exactamente, tú lo has dicho. ¿Y no hay sanciones para los legisladores? Porque de alguna manera No. Pero yo soy responsable como legislador de legislar, y si yo voto una ley y finalmente se termina aprobando para que el Ejecutivo la reglamente que es inconstitucional, ¿no me caben responsabilidades a mí como legislador? La responsabilidad es política. La responsabilidad es política, salvo que el legislador hubiera actuado con dolo o culpa grave. Igual que pasa con cualquier otro funcionario, igual que pasa con un juez, con un policía, con un fiscal, con quien sea. Si ese funcionario, en el cumplimiento y ejecución de su función, de su tarea, de su trabajo, actúa con dolo, quiere decir con intención de provocar un daño, o con culpa grave, sin querer provocó un daño, ¿ah?, ahí puede ser llamado a responsabilidad, ¿ah? Pero en el caso del sistema político, salvo que ocurrieran esos 2 casos, que específicamente un grupo, pero es imposible. No pasa nada. Pero es imposible tampoco de que eso ocurra, porque tendría que ocurrir el hecho de que todo el Parlamento se pusiera de acuerdo para hacerle daño a fulano. Y no, eso no existe. Eso Pero no no, existe. a ver, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Sería una cadena, ¿no? Y nos iríamos no sé cuántos años Insostenible. atrás y estarían todos envueltos. ¿Y la Suprema Corte de Justicia tampoco toma cartas en el asunto en ese sentido? Pero es que la Suprema Corte no tiene más que hacer cumplir la ley, cumplirla obviamente, pero hacer cumplir la ley. Y está previsto en la Constitución que la Suprema Corte puede enviar al Parlamento una comunicación diciendo que esta ley Señores, es inconstitucional por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Tá? Eso está previsto y se hace. Pero así como se desconoce eso, se desconocen los informes de los asesores del propio Parlamento, y muchas veces llevan gente que sabe, constitucionalistas de grado 5, los más prestigiosos constitucionalistas y abogados que saben, para que los asesoren cuando van a promulgar una ley. Y evitar errores. Y aún Y así, evitar errores. Muchas veces, por ponerte un ejemplo, la ley de responsabilidad penal del empleador, la ley de faltas, contaron con el asesoramiento de gente que sabe muchísimo, que les dijeron, muchachos, esto es inconstitucional. Y aún así, llegado el momento, levantan la manito, la ley se promulga y después vemos qué pasa.
Cuando vemos esos ejemplos contrarios, como el caso de Darío Pérez, lo tildan de rebelde, ¿no? Que se desmarcó de la disciplina partidaria, en el último caso con el impuesto a los militares porque considera que es inconstitucional y se apartó de la disciplina partidaria, votó en contra y cayó el proyecto del Frente Amplio, no lo pudo ejecutar. Es decir, cuando encontramos un legislador que actúa de acuerdo a su leal saber y entender, por fuera de la disciplina partidaria, en el entendido de que lo que están votando es inconstitucional, es criticado. O sea, parecería como que tienen los engranajes al revés el Parlamento, ¿no? El que señala los errores que se están cometiendo, lo señalan como el rebelde. El tema es que si él va contra el sistema, que fue lo que hizo, ir contra el sistema, todos los que integran el sistema y los adeptos del sistema lo van a criticar, claro, obviamente. Pero digo, Pérez y todo el resto de los legisladores de nuestro país tienen el derecho de oponerse o de votar en contra o de no votar un proyecto de ley que entiende que no corresponde, que es malo, que es perjudicial, que es inconstitucional, como en este caso. O sea que la inconstitucionalidad en las leyes, la única consecuencia que tiene es, en estos casos que vemos, que se interponen recursos y se congela la causa. Para el legislador, la única responsabilidad que existe es la política, salvo que se determine claro, la lo que existencia de dolo, que eso es improbable que ocurra, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad es política, nada más, pura y exclusivamente. Yo traje anotadito acá, tengo solamente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2014. Por eso yo siempre critico las estadísticas, digo, porque para mí no sirve para nada. Estamos en mayo del 2018 y tenemos las estadísticas del 2014. Años. A ver, ¿y las del 15, 16, 17 dónde están? ¿Tienen funcionarios haciendo eso? ¿Tienen oficinas trabajando para eso? Bueno, pero bueno, sirve de ejemplo. Mirá, recursos de inconstitucionalidad presentados contra distintas leyes en el año 2009, 176. En el 2010, 3.085. En el 2011, 4.587. En el 2012, 701. 2013, 457. Y en el 2014, 519. 2010, 2011 fueron los 2 años de estos últimos en que existieron mayor cantidad de recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes en la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay algún patrón que indique por qué en esos 2 años en particular? Porque la diferencia es abismal, ¿no? De 400, 500, 600 a 3.000 o 4.000. No lo conozco. No hay ningún patrón que... Pero bueno, en definitiva, en esos años, 12.000 recursos de inconstitucionalidad presentados. Sí. ¿Y qué pasó? ¿La Suprema Corte se expidió de esos 12.000? La Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de expedirse. Está bien, porque tiene plazos legales, pero ¿qué pasó con esos pronunciamientos de la Corte? No sé qué pasó con los pronunciamientos, pero los efectos son muy sencillos. Si la Corte declara que ese artículo o esa ley es inconstitucional, no se aplica al caso concreto. Sigue la ley vigente, sigue siendo inconstitucional, se sigue aplicando, pero para ese que se quejó no corre la ley. Para el resto sí. Si el resto se queja, bueno, veremos. Está mal hecho eso, ¿no? O sea, está mal. O sea, me lo explicás así, digo, no, pero pará. Metemos también a la Suprema Corte como en todos los tribunales de Contralor que hacen observaciones y es como que, no sé, escuchar chistar al guarda, ¿no? Mirá, lo dice la Constitución de la República, artículo 259. El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado. Más claro que el 259 no hay. Se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo del nuevo Código de Proceso Penal. Si la Corte dice sí, ese artículo es inconstitucional, se aplica solo para ese caso. Para ese caso, ese artículo no se va a aplicar. Viene otro caso calcado y salvo que interpongan un recurso, para ese funciona. Si no interpone un recurso, marcha.
se le aplica el artículo inconstitucional y sigue para adelante. Dice la Constitución que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Esto refiere a una ley que no cumplió los pasos que la Constitución establece para ser promulgada, ¿tá? Que no tuvo la sanción ni fue de un a otro, de una cámara a la de una otra. cámara a la otra, si no cumplió el proceso que la Constitución establece para que una ley sea eso, una ley. Ahí se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad y va a ser por una razón de forma. Y en estos casos que yo te mencioné son una razón de contenido. Cuando el contenido de la ley se da contra la Constitución, contradice la Constitución, es un recurso de inconstitucionalidad por razón de contenido. ¿Ya? La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella podrán solicitarse por todo aquel que considere lesionado su interés directo, personal y legítimo. Tiene que existir un interés directo, personal y legítimo para yo poder interponer un recurso de inconstitucionalidad. No es que cualquiera vaya porque se le antoje agarrar, interpone un recurso, no. Si yo no tengo un interés directo en la aplicación de esa norma, de esa ley, si no tengo un interés personal y legítimo, no estoy habilitado para presentar un recurso. Por la vía de acción es una de las opciones que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia y por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. La vía de acción se entabla en la Suprema Corte de Justicia por un grupo de personas que entienden que la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados es inconstitucional. Bueno, un grupo de personas que no tiene nada que ver con ningún juicio ni con nada, reúnen las firmas suficientes para interponer el recurso de inconstitucionalidad porque viola un interés personal, legítimo y directo de ese grupo de personas. ¿Tá? Y podrían ser, yo qué sé, los propietarios de los negocios. ¿Tá? Bueno, eso sería una vía de acción. Y por vía de excepción solo ocurre en los procesos judiciales, que es lo que normalmente vemos nosotros, que dicen, sí, presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Y acá lo dice, el juez o tribunal que entendiera en cualquier procedimiento judicial, en su caso, también podrá solicitar de oficio la aclaración. Si el juez está trabajando y se da cuenta que ese recurso, que esa disposición es inconstitucional, también puede pedir la inconstitucionalidad de ese artículo o de esa ley de oficio. Él mandarlo a la Corte. En este caso, y en el caso de que se interponga por vía de excepción en un juicio, en cualquier procedimiento judicial, se suspenderán los procedimientos y se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia. Hay un juicio, tú estás para declarar en el juzgado, yo voy como tu abogado, presento un recurso de inconstitucionalidad. Y yo quedo libre, no quedo en prisión preventiva, por ejemplo, porque bueno... ¿Se suspenden los procedimientos? Yo me voy para mi casa. Yo me voy para mi casa. Si yo en este momento suspendo esta entrevista que tengo contigo, ¿qué hago? Me voy. O sea, se terminó. Quiere decir que acá se cortó. Se terminó. Esto quiere decir, se suspende el procedimiento. Se está haciendo un procedimiento, se presentó recurso de inconstitucionalidad, se suspendió. La persona se va, no se la puede detener. Eso es un efecto de recurso de inconstitucionalidad. Con el panorama que nos estás planteando, hay una cantidad de huecos, de lugares por donde se pueden interponer estos recursos que le permite a abogados defensores, conocedores, inteligentes, hábiles, estar todo el tiempo aplicándolos estratégicamente para por lo menos congelar o suspender los juicios, ¿no? Que es lo que está pasando, en definitiva. No es tan así. Como te dije recién, tiene que haber un interés directo, personal y legítimo. El caso del Buñuelo. No es... O sea, allí hubo habilidad de las abogadas, ¿no?, de presentar ese recurso y suspender el juicio.
como en tantos otros casos. No conozco el caso, pero en el caso ese y en cualquier otro caso en que un abogado haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra determinado artículo del Código o contra determinada ley, lo que está haciendo el abogado es cumpliendo su trabajo. Por eso, aprovechando los vacíos que tiene Pero la ley. no hay ningún vacío. Bueno, al reñirse con la Constitución, al ser inconstitucional, digo, Ante ahí la hay... posibilidad de que ese artículo o esa ley sea inconstitucional, mi obligación como abogado es presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que no se le aplique esa ley o ese artículo a mi defendido. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Así funciona. No es una cosa de antojadiza, de que el abogado... A ver, más allá de que yo mañana puedo, en una actitud un tanto deshonesta, presentar un recurso, aún sabiendo que yo no voy a tener andamiento porque no va a prosperar, porque yo ya sé de antemano que hay otros fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia por lo mismo y que todos han sido negativos. Si yo lo presento, si bien tengo la potestad de hacerlo, sé de antemano que lo voy a perder. Entonces eso puede haber un poco mala fe. Pero a ver, en el caso de este señor de San Carlos y en otros 9 casos, la Corte hasta estos días no había tenido absolutamente ningún recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código de Proceso Penal. Y ahora parece que vienen como en aluvión. Y ahora ya llevamos 10. Hay que ver qué dice la Corte, hay que ver qué dice la Corte con esta integración, porque la Corte nunca se ha expedido con respecto a la inconstitucionalidad del Código de Proceso Penal nuevo. Eso hay que verlo. Mateo, muchas gracias. Seguramente queda más para hablar sobre el tema. De pronto en algún otro momento lo podemos retomar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, Por favor. como siempre. El doctor Mateo Fabra hablando aquí en la mañana del 11. Hacemos la pausa y ya regresamos.